Como les decía, hoy nos acompaña José Félix Tezanos, presidente del CIS. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar un poco de encuestas, si le parece bien. Y más que de encuestas, de lo que hablaremos también, de cómo está ahora mismo la radiografía electoral, de cara a 6-7 meses en las generales. Luego hablaremos de las autonómicas y municipales, pero con todas las encuestas que están haciendo y con esos universos y esas fichas técnicas tan amplias, aunque sea bastante complicado esto de fijar una posición o una foto fija a 6, 7, 8 meses de las elecciones, ¿qué impresión tiene de cómo está ahora la cocina o la sala de estar electoral de cara a esas elecciones? Yo soy muy poco partidario de cocina. Yo creo que tenemos los datos. España es un país mayoritariamente de centro-izquierda, izquierda moderada. Se mantiene ese mapa prácticamente desde el 82. Antes de llegar yo al CIS, los datos que había era, pues eso, que en torno al 50 y tantos, 60% de la población se ubica en esas posiciones, preferentemente en el centro más izquierda, y luego es más minoritaria la franja de derecha y los indiferentes. Ese es el trasfondo que hay que entender, ¿no? Y es el trasfondo que ha dado lugar, por ejemplo, que durante toda la transición pues haya habido una mayoría, vamos, todo el ciclo político de gobiernos del Partido Socialista, ¿no? Entonces yo creo que eso se mantiene básicamente en este momento. Los datos de las encuestas que hace el CIS, que son datos con muestras muy robustas, son las que hacen las muestras más grandes y más rigurosos, pues indican que hay esa inclinación. Lógicamente, todo esto con el grado de incertidumbre de que siempre el escenario electoral es el del último momento. Yo siempre repito dos cosas, que las encuestas hay que tomárselas con cautela, porque solamente son indicadores de tendencias y son válidas para el momento que se hace. Y estamos en sociedades muy volátiles, continuamente cambia. Por ejemplo, hemos tenido un acontecimiento de enorme alcance, lo del Kremlin no sabemos muy bien qué es, si es interno o es externo, cómo va a influir. La guerra de Ucrania está influyendo mucho, más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Hay temor en la población. Pues la opinión pública está preocupada. En este momento lo que caracteriza a la opinión pública no solo de España, sino de todos los países, es la preocupación. Hay muchos elementos de inquietud en este momento. Hemos superado la pandemia, no está neutralizada el riesgo de que puedan surgir infecciones nuevamente, hemos visto que somos vulnerables, y luego hay una preocupación, la preocupación de la guerra, la preocupación del cambio climático, y en España y en varios países tenemos ahora la preocupación de la escasez de lluvias. Pero eso sí que preocupa. La escasez de lluvias, la sequía, la guerra, ¿en qué, para ese bloque izquierda-derecha que usted, o centro-izquierda, centro-derecha, hacia dónde bascula más la preocupación del ciudadano? Pues con la guerra, con la sequía. Que me perdonen los que piensan que esto es una opinión política, pero yo creo que cuando hay problemas se acentúa el componente socialdemócrata. ¿Quién tiene que aportar soluciones a los problemas? El Estado, los gobiernos, las instituciones, no solo en España, sino a nivel general. Yo creo que esa es la concepción que tenemos ahora muchos españoles, de que hace falta ayuda y que tenemos que hacer esfuerzos. Y en segundo lugar, y me parece muy importante, tenemos que hacernos idea de que muchos problemas no se solucionan por sí solos y que va a ser necesarios grandes entendimientos y que tenemos que ser capaces de pensar la política como el arte de buscar soluciones allí donde hay problemas, no de crear problemas donde no existen problemas. Y ejemplos tenemos de esos recientes. Entonces tendrá que haber entendimientos sobre cómo damos solución a estas cuestiones. La sanidad hay que reforzarla, es evidente, y todo el mundo lo dice en principio. Entonces tenemos que ser capaces de entender que tenemos que enfocar todas estas realidades sin odio, de manera razonable, excluyendo del debate político. ¿Y por qué hay tanto odio, polarización? Pues es un ciclo, pues no solo en España, fíjate, Estados Unidos, que era un país que tenía una democracia aparentemente muy madura, ¿no? El fenómeno del trumpismo, en Europa estamos viendo en varios países, eso forma parte del clima de agitación en el que se está viviendo, ¿no? Y yo creo que en lo profundo, la mayor parte de las personas sensatas entienden que eso requiere buscar soluciones, sentarse a buscar soluciones. Pero eso es algo que, por ejemplo, los empresarios lo entienden muy bien y los sindicalistas. Ellos se sientan, confrontan, exponen sus posiciones y buscan los puntos de encuentro. No va a haber encuentro ni consenso o entendimiento en el 100%, pero hay franjas de acuerdo que son útiles para la sociedad. Tenemos que pensar en sentido de utilidad y procurar que la política no se aleje del ciudadano común, del ciudadano medio. Me parece que es importante. Pero de cara a esas elecciones generales de 6 o 7 meses, ¿sirven para algo los trabajos demoscópicos o como todo depende del último minuto de partido, pues todo puede cambiar? Vemos la tendencia en el caso concreto de las encuestas del CIS, que tanto se habla de las encuestas electorales suponen el 10 o el 15% de la actividad del CIS. La actividad del CIS está muy centrada en los estudios sobre el barómetro sanitario, el barómetro fiscal,
el índice de confianza del consumidor, que es útil para el ciudadano y es útil también para los empresarios, que ven cuál es el clima de optimismo, de posibilidad. En España, en realidad, en este momento, hay percepción más positiva general de lo que parece. O sea, cuando preguntas a alguien cómo le va su situación económica, 2/3 de la población, el 60 y tantos %, dicen que le va bien o muy bien. Es decir, que no hay ese fatalismo de ver todo negro, todo negativo, ¿no? Sino que hay gente que lo ve. Y eso va a tener efectos electorales. Los que plantean las políticas en términos de dramatismo, de antagonización tremenda, se va a encontrar, y sinceramente lo digo, ojalá que se encuentre con el sentido común, con la sensatez, con los que miren por sus intereses inmediatos, ¿no? La oposición le acusa a usted sí. y al CIS, al Centro de Investigación Sociológica que usted preside, de ser ahora la única casa demoscópica que da por encima al PSOE y del PP. ¿Esto cómo lleva usted? Nosotros sacamos los datos que hay. Yo viví esa experiencia antes de las elecciones de 2019. Y de hecho hay recortes de todos los periódicos que después de las elecciones tenían titulares que decían Tezanos tenía razón. Al final las tendencias van en esa dirección. Y también pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la sociedad? Insisto, no solo en España, o sea, el caso más paradigmático también de esto es Estados Unidos, pues que muchas veces las encuestas se utilizan como un instrumento de la acción política, pero no es el CIS. Yo que aseguro es que las encuestas del CIS son objetivas. Y en el caso concreto de España, durante 3-4 meses, las encuestas del CIS dieron por delante al Partido Popular en intención de voto y al señor Feijóo como presidente de gobierno preferido. Y algún periódico llegó a decir, hombre, menos mal que Tezanos ha vuelto a ser el prestigioso catedrático de sociología que era. Claro, en el momento que eso cambió la tendencia, no yo, sino la tendencia, volvieron a hacer esa crítica. Pero claro, aquí no es un problema que se resuelve por el número de empresas que están en un sentido y en otro, sino qué va a pasar en la realidad. Yo no lo sé si las encuestas del CIS van a acertar con la tendencia. Nosotros lo publicamos. Publicamos honestamente los datos que tenemos, no hay esa cocina que manipula los datos. Y en su momento, bueno, las elecciones decidirán si es eso. Pero lo de la cocina, que es como, sí, digamos, es una expresión de una muy forma rara. popular, sí. el trabajo demoscópico incorporando, pues, recuerdo de voto, etcétera. Muchas cosas, sí. Los datos que del CIS desde que usted llegó, ¿han cambiado algo el método? Es decir, ¿antes había esa cocina para poner en valor los resultados brutos o ahora se ofrecen solo los resultados brutos? No, la explicación es muy sencilla, o sea, parece que es muy técnica. O sea, cuando nosotros tenemos los datos, preguntamos a la persona, es una pregunta abierta. Las personas contestan los encuestados lo que dicen. Se seleccionan aleatoriamente, con un método como la lotería de Navidad al azar, entonces sale cualquiera y eso no está prejuiciado. Entonces, esos datos que indican la opinión de en torno al 50% de la población. Se sabe que va a votar en torno al 70%. Entonces, por tanto, hay entre un 15 y un 20% que no sabemos qué piensa. No te dice a qué partido va a votar directamente, a lo mejor no lo tenía decidido. Y entonces, ¿cómo se calcula? Iba a decir adivina, pero no se adivina. No, calcula, si dice adivina, le iba a caer unas cuantas, pero bueno. ¿Qué va a hacer ese sector de voto? Es tentativo. Entonces, hay quienes utilizan solamente un elemento, el recuerdo de voto. Entonces, manejan la encuesta y la ajustan al recuerdo de voto. Entonces, ¿qué hizo el CIS? Y lo hicimos desde casi el primer momento. Tenemos un modelo complejo, es un modelo científicamente muy complejo, que digamos el modelo V108, que utiliza 108 variables. Partido más cercano. ¿Hay algo de cocina? No, hay un cálculo de ese sector de población. Nosotros sacamos los datos brutos tal como Pero eso salen. no es un poco de cocina, pero no lo digo en sentido negativo ni peyorativo. Bueno, simplemente es una evaluación que se dice que es una evaluación. En el año 2009, esa previsión coincidió con los resultados. Y aquel era un escenario con un Partido Popular que estaba en decadencia. Que recordad que el Partido Popular entonces tuvo el 16% y el 20%, en abril y en noviembre. Entonces, a partir de ese escenario, en este momento, pues claro, hay una tendencia ascendente del PP, evidentemente, porque vuelve al equilibrio anterior. Nosotros ese complemento de datos lo presentamos como una hipótesis de comportamiento. O sea, insisto, y es un método complejo, que lleva varios días, que tiene programas de ordenador, es sofisticado, tiene un nivel científico. De hecho, se está escribiendo un libro ahora. Pero antes de llegar usted, ¿se hace el mismo método? Había consenso en general en que en el mundo de la sociología, en que se ponderaba sobre el recuerdo de voto. Que eso era la base para corregir estimaciones. Exactamente. Y con esas estimaciones estaba fallando estrepitosamente.
en muchos países, además muy estrepitosamente. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Introducir ese método, que no queremos que sea el método, digamos, que acepten los demás, porque un método científico se valida cuando ha habido varios ejemplos que lo han permitido validar. De alguna manera, entiendo que lo harán para mejorar el pronóstico, la proyección. Sí, aproximarnos a la realidad. Algo se trabaja con los datos en bruto. O sea, sí, se ha explicado un modelo, pero un modelo explicado. Es decir, que esta fórmula, que cualquiera la puede, si la entiende, que la tiene que entender, la puede reproducir perfectamente. En ocasiones los pronósticos han estado más acertados en el CIS, en otros han fallado, han errado. En uno. En uno. En algunos acertado Cataluña, yo recuerdo que han acertado bastante, en otros han acertado bastante menos, sobre todo en Madrid. Pero digo, esto en Madrid no, eso no es verdad. Es que es otra especie que se dice que es mentira. O sea, ha habido 32 procesos electorales y en 31 se ha fallado. De 2 se ha acertado y se ha fallado en uno. Sí. Se ha fallado en uno. ¿Se ha fallado en dónde? En Castilla y León, en las elecciones últimas, porque se subestimó el voto de Vox. Entonces, ahí comprendimos que el modelo, como ocurre con los modelos científicos, estaba equivocado y tenía un error porque subestimaba el voto de Vox por las razones que sean. Que en las elecciones que había pronosticado para Madrid daba un casi empate entre Gabilondo y Díaz Ayuso. Es que no es cierto. Y al final arrasó Ayuso. No es cierto. Estaba dentro de los márgenes teóricos de error. Eso se ha dicho, ¿eh? Es que se ha dicho reiteradamente, pero algo no es cierto porque se repita reiteradamente. Igual que se ha dicho que yo califiqué a la señora Ayuso de tabernaria. Eso es mentira. Pero no escribió un artículo donde hablaba del triunfo de las tabernas. No. Yo simplemente... ¿No utilizó la palabra tabernas para hablar de algo de eso? Sí, no, pero tabernario jamás, ni se me ocurriría. Es una derivada de esa palabra. Yo lo que dije es que el debate que había sobre la apertura o cierre de establecimientos, restauración y demás y tal, estaba introduciendo una variable que iba a ser muy importante en el comportamiento electoral, que era la variable de la campaña que se estaba haciendo de facto en esos establecimientos porque asignaban, digamos, su apertura a un sector. Y aquello influyó. Aquello definitivamente influyó. Influyó muchísimo en el comportamiento. Bueno, es que tenían carteles, estaban pidiendo el voto a los parroquianos. ¿Y eso lo medía el modelo ese? No lo medía, eso fue una apreciación mía, pero que podía ser tan equivocado, ¿no? Yo, como todo el mundo, yo también soy una persona que tiene sus opiniones. Aunque no sea cierto, se ha extendido, digamos, la opinión de que, usted lo escuchará, lo del CIS de Tezanos, lo del CIS de Tezanos, estoy muy acostumbrado. ¿Hay presión para usted? A ver si ahora acierto por lo menos en las generales. Curiosamente, ¿O usted no siente la presión? Eso sí, la presión existe. Y además yo a veces digo que no es una presión, es una intimidación. Porque se me han presentado denuncias, se me ha intentado llevar a la cárcel. ¿Por qué? Por tener unos datos, por apartar unos datos. Sería insólito. Eso ya ocurría en la Edad Media. Entonces, hay una presión. Se ha presentado una ley en el Parlamento, nada más una ley para evitar que yo pudiera ser. Eso generó una intimidación, una presión. Se está ejerciendo una presión. Y cuando los datos, porque lo decían los datos, no porque lo decían yo, daba otros resultados, algunos periódicos que me criticaban me elogiaban. Entonces, claro, a mí me están presionando, no me van a presionar. Yo voy a sacar, sinceramente, lo que digan las encuestas, lo que digan los datos objetivos. Que me puedo equivocar, como todo el mundo. Y además, las encuestas no es una ciencia exacta, ni es una ciencia de adivinación. Fíjese que si los seres humanos somos seres libres, incluso a veces pensamos una cosa por la mañana y luego hacemos otra de lo que habíamos previsto, pues es que en el último momento lo podemos cambiar. Sería absurdo pensar que podemos estar como esos programas de ordenador que están haciendo ahora, de escáner, que te van a adivinar el pensamiento. Eso es un mundo horrible. En el comportamiento político eso no ocurre. Desde la oposición, donde digamos que usted no es la persona más querida en el mundo de la oposición ahora mismo, se dice que es una muestra más de la ocupación o colonización desde Moncloa de herramientas importantes para el Estado, como es el estudio demoscópico. Citaba usted a Indra, ayer escuchábamos una reunión de Feijóo con los fiscales, donde creo que alguno de los fiscales decía que Indra puede de alguna manera influir a la hora del recuento. A mí eso me parece terrible, sinceramente terrible. Es una de las empresas más prestigiosas del mundo. ¿Cómo se puede introducir la duda sobre un escrutinio? Si es que se están ya colgando que van a perder. Es que eso me parece tremendo. Lo que ocurrió en Estados Unidos con la impugnación es una crisis para los sistemas democráticos, para los sistemas políticos, para la credibilidad. Yo creo que eso es muy poco responsable. Yo insisto que tenemos que intentar hacer todos un esfuerzo de ser razonables y no deslizarnos por esa vía que genera confusión. A mí eso me parece, de esa reunión, de lo que se ha dicho de esa reunión, que no sabemos qué fue exactamente, me parece lo más grave. Poner en duda las instituciones. Hombre, pues son instituciones que siempre han sido objeto de nombramiento por quien gana las elecciones.
¿Qué quieren ellos? Los que no ganan las elecciones, nombrar esas instituciones. En el caso del CIS, pues todas las personas prácticamente que han ocupado la presidencia del CIS algunos de ellos han sido ministros y demás, es decir, han sido políticos. ¿Eso qué significa? Que sea malo. No es malo ser político, no es malo tener ideas políticas. Todos tenemos, los médicos, los arquitectos, los sociólogos, ideas políticas y comportamiento profesional. Lo que hay que pedir es rigor en el comportamiento profesional. Pero ¿cómo nos van a pedir que no tengamos ideas? Es irreal. Esos son debates, insisto, que nos hemos acostumbrado, y no solo pasa en España, a que se produzcan y son una anomalía. Sin duda son una anomalía. Yo creo que es una anomalía. Vamos. Otra circunstancia que le ha provocado críticas desde Podemos, cuando en algún momento empieza a introducir la diferenciación entre la estimación de Podemos y Sumar, alguna vez o en algún momento, digamos, sin trabajarlo previamente. Algo se ha comentado. Luego en la siguiente ya ha sido desde el inicio, pero quería preguntarle por ese factor Unidas Podemos junto y Unidas Podemos por separado, perdón, Unidas Podemos o Podemos por separado o con Sumar, el efecto de Yolanda Díaz y cómo lo valora, porque se están haciendo estudios. Hoy mismo venía una de 40dB, decía que si no van juntos, pues el desastre para la izquierda y que deben ir juntos. Yo, como responsable demoscópico, le quería preguntar por esa cuestión. Nosotros, o sea, en el CIS lo que hacemos es, insisto, una pregunta abierta. Es decir, si mañana hubiera elecciones, ¿a quién votaría usted? Y apuntamos literalmente lo que la gente dice. Si hay personas que empiezan a contestar, empezaban ya hace 2 meses, yo, Yolanda, yo, Sumar si se consolida y demás, ¿cómo lo vamos a agregar a eso, a otro partido? Eso sería manipulación. Entonces sacamos los datos. Que a algunos no les gustan esos datos cuando les va mal, es un problema humanamente muy comprensible, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y desde el punto de vista de si van separados o unidos, claro, hay que ser conscientes que en España hay en torno a 25 o 30 circunscripciones en las que saca siempre un partido, un escaño el partido mayoritario primero, el PSOE, el PP, y un tercero que está en el aire. ¿Quién lo saca ese tercero? Pues lo puede sacar Vox o lo pueden sacar los partidos de la izquierda si van unidos. Es una diferencia no pequeña. O sea, la trascendencia que eso va a tener para la vida política española es enorme. Por eso le pregunto. Pero eso es una decisión política que tiene que tomar. Pero no le pregunto por la decisión política, que usted no la puede tomar, claro, pero sí por el trabajo acumulado estos años y toda su vida en trabajos de proyección demoscópica. Por lo que usted entiende que aportan los resultados de sus sucesivas encuestas, el hecho de que vayan por separados en 50 circunscripciones, Unidas Podemos o Podemos y Sumar, ¿facilitaría el triunfo a la derecha o no? Bueno, no en todas. En las grandes circunscripciones en las que hay varios escaños, el sistema nuestro es muy proporcional. Es en las pequeñas, en las que solo hay 3 o 4 escaños. Entonces eso se reparte, los restos entra 1 o 2 partidos. Entonces es de cajón, pero eso es una cosa que no hace falta ser muy ilustrado ni ver muchos datos. Si van juntos, va a haber más probabilidad que haya 25 escaños, aproximadamente, que sean escaños que formen parte de ese conglomerado o que formen parte de Vox. Es una decisión importante para los que la tomen, ¿no? Ahora, en ciudades como Madrid, Barcelona, las grandes ciudades, ahí es indiferente, porque existe la proporcionalidad, funciona siempre que se pase el mínimo que establece la ley para tener, la ley DON para tener... Pero le preguntaba, teniendo en cuenta esa diferenciación entre... Yo si pudiera recomendarle, le recomendaría que fueran juntos. No le pido en absoluto que recomiende, ni deje de recomendar. Simplemente, teniendo en cuenta esas grandes circunscripciones, tomando todo en su conjunto, si usted, por su trabajo demoscópico, cree que hay más posibilidades de que haya un gobierno de derechas o izquierdas, si van unidos o separados, Unidas Podemos y Sumar. Puede tener esa influencia, sí, que no es pequeña. Puede tener una gran influencia, sí. El hecho de que vayan por separado. Sí, que esos 25 escaños vayan a Vox o vayan a un partido progresista de izquierdas. Si no van unidos. Si no van unidos. Otra cuestión de las encuestas que se comenta mucho y a veces puede dar la impresión de que le damos, los periodistas, demasiada importancia. Yo estoy de acuerdo, si muy importante. Si no sabe que si aún no le he preguntado. No, pero el preámbulo, perdón. La valoración de líderes. Estaba pensando en eso. Sí. La valoración de líderes. ¿Es tan importante, es, digamos, jugosa para nosotros? Porque, bueno, las caras de cada uno de los líderes. Es muy importante. Es importante, no, porque yo también he escuchado que, pues, por ejemplo, Errejón, siempre se dijo, tiene 2 o 3 diputados. Pero no cae mal en el grueso, en las zonas centrales o más templadas de otros partidos o de otros votantes, con lo cual suma una valoración muy alta, pero realmente tiene los votos que tiene. Abascal, que tiene una valoración muy baja porque fuera de Vox
no consigue apoyos, sin embargo tiene 50 diputados. ¿Para qué sirve y qué importancia tiene la valoración de líderes? Sí. Hay dos tipos de valoraciones, los que van acompañados de sustancia, de organización, y los que no van acompañados de eso. Puede haber una persona, yo siempre ponemos el ejemplo en la transición al principio, Ruy Jiménez, que era una persona excelente, yo le conocí personalmente, trabajé mucho. Era un tío extraordinario, una persona extraordinaria. Tuvo pocos votos. Entonces, eso pasa porque no tienes, digamos, estructura sociológica detrás. En el caso concreto de España, yo creo que está habiendo una evolución desde el modelo típico europeo, en el que se votaba siglas, se votaba partidos, al modelo americano, por llamarlo de alguna manera, en que se vota líderes. Entonces, por ejemplo, en este momento hay un tercio de los españoles que dicen que a la hora de votar lo que más les influye es el líder. Entonces, ahora es un efecto que vamos a calcular muy mal en las encuestas, pero claro, estamos viendo, por ejemplo, que hay un líder que ha caído en picado, que es el señor Feijóo, y es un líder que se mantiene, digamos, con un apoyo significativo. En este momento hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los que prefieren a Pedro Sánchez como presidente de gobierno son 11% más que los que prefieren a Núñez Feijóo. ¿Cómo va a influir eso, al margen de las tendencias que dan las encuestas, en el resultado final de las urnas? Pues si la idea es que es la confianza del líder, puede tener una influencia que ninguna encuesta vamos a pronosticar, ni las del CIS, porque es una decisión muy de última hora. Siglas, ideología o confianza en las personas. Lo de Feijóo lo han valorado. En su caso dice que ha tenido una caída notable. Muy grande, en poco tiempo. Estaba por primero. Pero preguntan también en las encuestas, si se produce eso, ¿por qué el elector consultado ha perdido su confianza en tal o cual líder? Sí. ¿Las razones o eso no se pregunta? Sí, sería interesante, y de hecho yo creo que voy a tomar esa idea de preguntarlo. Los resultados... No me diga que le da una idea para el CIS. Una idea muy interesante, porque ha habido esa caída. Un líder que estaba muy alto, había muchas expectativas y fue cayendo. Y está muy por debajo. O sea, en este momento Pedro Sánchez, la intención de voto de apoyo a Pedro Sánchez está por encima de la del PSOE. Está como 2 o 3 puntos, lo cual es muchísimo en la vida política. Y sin embargo, Feijóo está por debajo de la del PP. Es decir, el PP se mantiene fuerte. O sea, cuando algunos se quejan de los datos del CIS, sí es un partido que tiene mucha fortaleza en este momento, porque ha absorbido el voto de Ciudadanos, está absorbiendo una parte del voto de Vox, entonces ese partido es fuerte. Ahora, tiene un líder que, insisto, que estaba alto y cayó, ha ido cayendo. ¿Por qué razón? Pues eso le corresponde a sus equipos y demás y tal. ¿Pero ustedes lo van a preguntar? Podemos preguntarlo, me da miedo los resultados. ¿Pero porque a usted que le va a dar miedo? Sí, yo tampoco soy masoquista. Pero claro, ¿quién nos va a decir? Mucha gente de eso. Pues es que nos puede decir, gente. Sí, pero puede ser unas descalificaciones que a algunos no les gustan mucho. Bueno. Entonces tendríamos que tomarlo, habría que pensarlo, pero sin duda sería interesante. Yo se lo dejo no ahí. Es difícil adivinarlo. Yo se lo dejo ahí, pero no utilice la palabra adivinar, porque si utiliza la palabra adivinar, en este caso es adivinarlo. Bueno, dos cuestiones. Antes de ceder el turno a mis compañeros, empezaré por Juanma Romero. Las elecciones de mayo, otras circunstancias. Estamos pues, a menos de un mes, a 24, 25 días. 28, son el 28, estamos a día 3-4, faltan 25 días. Aún no hemos empezado la campaña, pero como si lo hubiéramos empezado. ¿Qué le dicen los datos del trabajo demoscópico? Porque claro, aquí estamos viendo que solo hay en 12 comunidades, en algunas se va a focalizar más Valencia, Madrid, ¿qué pasa? Los ayuntamientos son en toda España. Claro. ¿Sería más importante analizar los votos de las municipales, aunque se dice que las municipales se vota más al candidato que al partido, por el hecho de que se vota en toda España, o en las autonómicas que solo se vota en la mitad? Claro, la representación del voto de las municipales es igual que las generales, pues toda España. Es un voto universal. En el caso de las comunidades son 12. Y faltan comunidades tan importantes como el País Vasco, como Cataluña, como Galicia. Entonces, claro, ese no es un voto representativo, es válido en cada una de las comunidades. En esta ocasión, el CIS hemos hecho una macroencuesta muy grande, de las más grandes que yo creo que se han hecho en España, que tiene cerca de 21.900 y pico entrevistas. Estamos terminándola en este momento. ¿Cuándo saldrá? Y yo quiero sacarla, nosotros siempre la sacamos en cuanto la tenemos. Seguro que tiene que ser, será la semana próxima, porque va a ser antes de que empiece la campaña, para no interferir la campaña, y vamos a dar un poco los datos de las 8 grandes ciudades, los datos generales de municipales, y luego, bueno, los porcentajes previsibles en las 12 comunidades en las que hay... No se puede adelantar nada, ¿no? Estamos sin terminarlo, o sea, pero va muy en la línea de los estudios del CIS, ¿no? Vale. No quiero ponerle más apuros. Una última cuestión, ya voy con el compañero. Comentamos al empezar, y luego lo haremos de nuevo, las imágenes que han pasado ayer del 2 de mayo. Ayuso es una candidata que desconocía hace 5 o 6 años,
sin embargo consigue con un pacto llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y en las últimas, precisamente mañana se cumplirán 2 años, creo, de las pasadas elecciones autonómicas en Madrid, consigue un resultado espectacular, roza la mayoría absoluta. ¿Por qué ese fenómeno Ayuso? Y si imágenes como las de, que vimos ayer, en su experiencia como demoscópico, ¿le ayudan o no? Yo creo que no, pero es una opinión muy personal, no tengo fundamento científico para decirlo, pero es evidente que Ayuso tiene un tirón electoral notable. Yo no sé hasta qué medida muchos de estos acontecimientos tienen que ver con el escenario postelecciones, si Feijóo se retira o queda deteriorado. Yo creo que hay batallas abiertas que nos cuesta mucho interpretar en su racionalidad, en la lógica que tiene, pero que tienen una intención de ocupar foco, ¿no? Hombre, son acontecimientos difíciles de interpretar. Yo estoy escuchando lo que decían antes. Claro, yo pienso a veces, si hubiera seres inteligentes en otro mundo, en otro planeta, y estuvieran acercándose al nuestro y estuvieran estudiándonos, ¿qué pensarían y cómo interpretarían este acontecimiento? Intentarían estudiarlo. Entonces, con una lógica imparcial, ¿qué dirían? ¿De qué están hablando estos? Cuando tienen un problema de sequía tremendo y no sé qué problema, ¿de qué están hablando? No entender. O cuando alguien dice derogar, ¿qué es derogar? Y digan a un diccionario, ¿qué significa derogar? Anular, suprimir. ¿Y cómo van a anular y suprimir a una persona, a una corriente política? Yo insisto que yo creo que lo que vemos es parte de otras intenciones que están en otros escenarios que tienen que ver probablemente con los resultados que puedan producirse en las elecciones del 28 de mayo, ¿no? Pero yo no soy capaz de interpretarlo. Yo soy de los que piensa que la política tiene que ser una actividad orientada a buscar soluciones a problemas, no crear problemas donde no hay problemas. Pues vamos a ver si las preguntas le ponen problemas o no, o más problemas o no. Juanma Romero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Tezanos. Nos decía hace un momento que usted no es masoquista, pero en estos últimos años, los años que lleva de su mandato, que son 5, si no recuerdo mal, ha recibido intensísimas críticas a izquierda y derecha. Y quería preguntarle si usted se ha planteado dimitir en algún momento, dado que su gestión ha sido muy criticada y se le ha acusado de manipular los datos del CIS. Y en segundo término, también quería preguntarle por la sobreestimación que sistemáticamente hace el CIS de la izquierda, al menos así lo estiman analistas que saben mucho más que yo de números y que son también sociólogos como usted, y que dicen que el CIS sobreestima sistemáticamente a la izquierda frente a la derecha, también por el sesgo que hay en la muestra original. Quería preguntarle por qué cree que se produce esto, que es lo que también hace que no se correspondan en muchos casos los resultados que pronostica el CIS con los que luego se reflejan en las urnas. Yo creía que había dicho algo de eso en la intervención primera. Primero, es que no es cierto que el CIS, es que la población española, pero incluso yo tengo los gráficos y demás, y lo he llevado a debates parlamentarios y lo intento explicar, antes de ser yo presidente del CIS, en las etapas anteriores, los que se ubicaban en los espacios de la izquierda estaban en torno al 60% del conjunto de la población, desde el centro-izquierda, con más peso cada vez al centro-centro, que está al 20 y tantos %, centro-izquierda moderado, ¿no? Esto ha sido así. Entonces, eso da lugar a una serie de secuencias de comportamiento electoral que se ajustan en función de debates paralelos, de abstenciones, no abstenciones, y dan lugar a distintos resultados. Generalmente con un peso significativo de la izquierda. Eso es la realidad sociológica de España. Entonces, lógicamente, las encuestas del CIS, que insisto, son encuestas basadas en muestras absolutamente aleatorias, por un sistema que yo he explicado también a los parlamentarios y les he invitado a ir al CIS y a entenderlos, absolutamente aleatorias. Y en tercer lugar, no es verdad que nos hayamos apartado de los resultados. Nos hemos apartado de otras encuestas, pero cuando hay elecciones, los datos que anticipaba el CIS o preveía y demás y tal, dentro de los márgenes teóricos de error, han sido los que se han dado. El caso más palmario ocurrió ya en el 2019 con las elecciones. Fue el mismo debate, que nuestros datos estaban sesgados. Las de abril, las de noviembre, perdona, usted pronosticó una horquilla de 140 escaños, si no recuerdo mal, para el PSOE. Era la máxima, sí, pero la mínima era 120 y tantos, o sea, no estaba apartado. Era el mismo, o sea, en abril el PSOE tuvo el 28,8, me parece, y en noviembre el 28%. Fueron décimas. Es decir, era el partido, pero era el partido que ganaba las elecciones, sin duda alguna. Eso no puede negarse. Y luego, sin embargo, el PP, que tuvo 16% en las elecciones de abril, tuvo el 20%, muy bajo de lo que había sido su promedio nacional. Entonces fue ese resultado. Pero insisto que eso los periodistas lo recogisteis en todos los medios. O sea, y algunos sitios hicieron camisetas que yo no hicieron, que ponía Tezanos War Right, y en Cataluña también lo mismo, pusieron unas chapas que luego me mandaron. Yo tengo una colección de todo esto. Y tengo un libro escrito, que es El CIS de Tezanos, en el que explico todo esto. Es un libro básicamente de humor. Yo creo que estas cosas hay que tomárselas con humor.
lógicamente no voy a publicar ese libro hasta que deje el CIS. Y yo, desde luego, lo digo los de mi tierra, no solemos dimitir. Sí tenemos sobre todo la conciencia clara. ¿Y le han pedido su cabeza desde el gobierno, quiero decir? No. Y si alguien lo hiciera inmediatamente, yo con muchísimo gusto. Yo soy una persona que tenía 77 años. Yo, como siempre digo, yo estaba ya en la jubilación feliz con mi mujer, haciendo viajes por el mundo y hacer los viajes que no habíamos podido hacer. Y la verdad es que mi mujer ha tenido conmigo una comprensión y un apoyo extraordinario. Bueno, Yone Belarra, que es gobierno, creo que sí le pidió la dimisión, ¿no? ¿Quién? Le han pedido los ministros del Sí, gobierno. sí, es verdad, ciertamente, sí. El ala socialista, en este caso, tiene que haber precisado. A lo mejor no lo consideramos gobierno, eso, Sí, es gobierno, tienes razón, ahí es cierto que es gobierno, pero yo cuando digo gobierno me refiero a quienes me nombran. Bueno, que me nombren. Yo soy un organismo autónomo de presidencia de gobierno. Sí, no voy a cometer el error de entablar con usted una discusión sobre datos, porque, claro... Podemos hacerlo en privado alguna vez. Pero no cometería yo ese error, porque ahí va a ganar usted siempre. Usted es una institución del Estado. Antes he defendido la institucionalidad, ¿no? ¿Usted no cree que si usted dice que Pedro Sánchez es un candidato buenísimo y que suma al PSOE y que tiene 6 puntos por encima... Esos son datos. Ya, pero ¿usted no cree que eso debería decirlo otra persona y no usted? Porque, ¿está publicado? Sí, pero si usted dice eso, declaración pública, declaración de sociólogo, digamos, creo que a lo mejor está usted, digo yo, faltando a su deber de neutralidad. Igual que si usted incide muchísimo en que la imagen de Alberto Núñez Feijóo se ha desplomado. Bueno, depende de las expectativas que hubiera también, ¿no? Se ha desplomado, bien. No, pero usted no cree que, desde el punto de vista de un servidor público, que es usted, quizá debería usted guardar un poquito más de neutralidad. Pregunto. A lo mejor las críticas que se le hacen pueden tener que ver con que usted dice estas cosas y a lo mejor no debería decirlas. Usted tiene que hacer encuestas, pero decir públicamente que el presidente del gobierno es un candidato magnífico, que el líder de la oposición... Yo no lo he utilizado. Hombre, usted dice que suma, que está por encima de su partido... Sí, esos son datos. Son datos objetivos que salen en las encuestas reiteradamente. Hay muchos datos incluso en las encuestas. En las otras encuestas hay muchos datos que usted puede decir o puede no decir, pero esos datos coinciden sospechosamente con la estrategia de comunicación del gobierno. A eso voy. Y de la Moncloa. A eso voy. Por eso le digo que a lo mejor... ¿Quién sabe? A lo mejor... Lo que pasa es que esto de las valoraciones de la neutralidad, yo neutro no soy. Ya. Yo neutro nunca pretendo ser. Yo soy una persona, como todo el mundo, creo... ¿Pero no cree usted que debe serlo? Yo creo que no. Yo no puedo dejar de ser. Yo a veces les he recordado a alguno la teoría de los roles múltiples. Uno en la sociedad es varias cosas. Es padre, es hijo, es político, es profesor, es lo que sea. Entonces, en cada uno de esos roles, y yo de hecho todas las semanas, todos los meses, continúo escribiendo el artículo que escribo desde el principio en la revista que yo fundé en temas. Y doy mis opiniones con un criterio, ser respetuoso y atenerme a lo que me parece, digamos, que es una realidad objetiva. En el caso del CIS hay datos abundantes. Cuando Núñez Feijóo era el candidato más preferido a presidente, lo publicamos. Y algunas personas no lo entendían. Hombre, ¿que ha cambiado de bando? No, es un ciclo de la opinión. En este momento ese dato objetivo, yo creo que incluso si yo lo digo aquí o lo resalto es porque se me ha preguntado. Si no se me hubiera preguntado no hubiera dicho nada sobre eso. Pero la pregunta, y yo creo que tengo la obligación de responder a las preguntas, mi política es la máxima transparencia. Publicamos todos los datos que tenemos, decimos todas las cosas, y además lo publicamos enseguida. O sea, yo tengo los datos finales de una encuesta y al día siguiente anunciamos que se va a publicar con las 24 horas de antelación. La neutralidad no existe. O sea, los que dicen que son neutrales y los que conocimos el franquismo y hablaban de la politicidad... Se puede intentar y un demás, poco, ¿no? No sé, digo yo. A lo mejor, no sé. Bueno, es una idea. Vamos por este lado de la mesa. Chema Crespo. ¿Qué tal, señor Tezanos? Yo cuando he tenido ocasión de hablar con usted siempre le pregunto ¿cómo están los técnicos del CIS? Porque yo creo que ahí hay un grupo de profesionales, servidores públicos, funcionarios de calidad, a los cuales creo que usted además ha regularizado bastante su situación personal y profesional, y que esto de convertir al presidente del CIS en el pim pam pum, bueno, pues usted eso yo sé que lo aguanta estupendamente, pero creo que ahí hay un cuerpo de funcionarios de una institución pública
que me imagino, o no sé cuál es su estado de ánimo, están convencidos de su trabajo. La segunda cuestión, pero ¿la bronca trae votos o no trae votos? Porque llevamos una legislatura de bronca. Y lo último, el resultado que haya en las próximas elecciones municipales y autonómicas, sea el que sea, es decisivo, tiene un efecto muy trascendente respecto de las elecciones generales inminentes unos meses después. Hombre, yo no podría negar, empezando por lo último, que alguna influencia puede tener. Son elecciones distintas, la lógica del comportamiento electoral es distinta, una es lo más inmediato, lo más cercano, otra lo más genérico, pero suele existir, o sea, la experiencia en España es que suele existir bastante concordancia en una y en otra. Hasta ahora eso es lo que tenemos. Respecto a los técnicos del CIS, que hay unos técnicos excelentes, o sea, bueno, hemos intentado, sobre todo, reforzado los cuerpos técnicos. Es decir, el CIS no tenía un departamento de metodologías en una época de la revolución científico-tecnológica. Entonces ahora hay un departamento muy potente, con técnicos muy cualificados, y lo mismo en el ámbito de la administración. Y sobre todo hemos regularizado la situación de los encuestadores, que eso era lo más importante, que funcionaban prácticamente en una situación de economía sumergida. Yo creo que en general, como hay satisfacción y hay, sobre todo yo veo que hay un ritmo de trabajo y dedicación intenso. Eso sí que lo veo, y además también aprovecho esta ocasión para agradecerles a todos los técnicos del CIS el esfuerzo que estamos haciendo. Hacer una muestra, como hemos hecho ahora, de 21.900 entrevistas es un trabajo enorme. La bronca trae votos. La bronca, pues yo creo que generalmente deja gente en su casa y luego moviliza a fanáticos, que siempre hay en todo país fanáticos. De eso sí puedo opinar, ¿no? Sí. Los fanáticos, ¿no? Buenas noches, señor Quezano. Yo también, aprovechando que mis compañeros han hecho varias preguntas, yo también quiero hacerle dos preguntas, pero son muy concretas. La primera, hablaba usted antes con Xavi de que decía usted que no es difícil imaginar las razones de la caída en la valoración del señor Feijóo. Yo no las adivino. Ilústrenos, díganos alguna de esas razones. Y la segunda, a veces los periodistas empezamos discusiones muy en bucle y pensamos que son discusiones que tienen repercusión electoral, y yo no lo sé. Por ejemplo, le pregunto, algo tan polémico como hemos vivido en los últimos meses, como son las repercusiones de la ley del sí es sí, es decir, la rebaja de condenas y la salida a la calle de algunos agresores sexuales. ¿Eso lo tiene en cuenta el electorado? ¿Toma decisiones de voto por eso, o es un conjunto más variado y más complejo? Para la primera pregunta sí que haría yo mal, ahí sí que haría mal, hablando y analizando eso. Tengo mis opiniones, pero probablemente si el propio que puede comprobar, porque eso lo dicen todas las encuestas, que tiene una caída, es que probablemente no está cumpliendo con lo que esperan sus electores potenciales. Eso sí que debería llevar. En algunos países se afina mucho en eso, y se estudia mucho. Las encuestas no solamente son un instrumento para deteriorar al contrario, sino para tener tu información que te sea útil, para saber qué demanda el ciudadano, si lo haces bien o peor, o no bien, y demás. Y luego, respecto a la repercusión de ese tipo de acciones, yo creo que cada vez es menor. Yo creo que aunque cada vez hay menos personas que votan siempre por el mismo partido, que ese es el patrón tradicional del comportamiento electoral, el voto es volátil, pero el voto sí que va muy a intereses directos. O sea, el ejemplo de la ley del sí es sí. Una ley que se pensaba que era progresiva para determinados objetivos se vio... Espera un momento. Vamos a ver, me parece que voy a tener que colocar el micro. Pero esto no es ninguna manipulación, digamos, demoscópica. Es que no se le escucha. Y entonces es complicado que nos pueda explicar lo que le preguntaba Javier García Vila. Lo siento, muchas gracias. Lo de la ley del sí es sí. Una ley que tenía un objetivo y que tenía un consenso amplio entre un sector, pues se ve que produce un efecto no perverso, sino enormemente perverso. Que una serie de delincuentes condenados y demás y tal. Entonces, ¿qué debe hacer una persona que actúa, digamos, en concordancia con la opinión pública, que no se obsesiona? Pues si has cometido un error, reconocerlo, pedir disculpas y rectificar. Los errores hay que rectificarlos, no hay que empeñarse, mantener y no enmendalla, sino es rectificar, y eso es muy sencillo y lo entiende. Y de hecho, en las encuestas del CIS, que se ha preguntado mucho, no por la ley expresamente, sino por todo lo que connota, hay una opinión muy mayoritaria que estaba reclamando algo de eso, una rectificación, pero que es algo de sentido común. A veces el sentido común es algo que hay que reclamar.
y reclamar enfáticamente. Nosotros lo reclamamos en gallego al acabar, siempre pedimos un poco de sentidiño que viene un poco más o menos eso está lo mismo, pero con un guiño cariñoso. José Félix Tezanos, presidente del CIS, ha sido un placer tenerla aquí en La Noche en 24 horas. Para mí también. Y vamos a ver qué pasa el 28 y después cuando vengan las elecciones a ver si va acertando. Tezanos dimisión. O sale la gente a la calle a pedir su cabeza. O lo contrario, o hacen camisetas otra vez. Bueno, pues la próxima vez que venga por aquí traigo unas chapas y unas camisetas. Que las tengo, sí. Muchas gracias, Tezanos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues hasta aquí el primer tramo de la noche, el tiempo habitual para la entrevista. Hoy con el presidente del CIS, con José Félix Tezanos. Enseguida empezamos ya a analizar la actualidad de este miércoles 3 de mayo.